Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo canal y acá resolveremos primeramente el ejercicio que quedó pendiente, en el cual se quedó como desafío para ustedes para que lo pudieran resolver en sus casas y ir practicando. Entonces el ejercicio número 11 dice así: el rectángulo de la figura representa una cartulina en la que se quieren poner fotografías cuadradas de igual tamaño hasta cubrirla exactamente sin que éstas se superpongan. Y nos preguntan, ¿cuál es la mayor longitud del lado de las fotografías que cumplen esta condición? Entonces, acá lo que debemos entender para poder abordar este problema es que se deben poder colocar fotografías sin que éstas se superpongan. Es decir, que pueda haber una cantidad de número entero de fotografías en el eje horizontal y que haya una cantidad de fotografías en el eje vertical también en número entero. ¿Por qué estas deben ser en número entero? Porque nos pide que las fotografías sean cuadradas y todas sean de igual tamaño. Por ejemplo, podría darse que tengamos acá 9,2 fotografías en este espacio y acá tengamos 2,2 fotografías. Esto podría hacer que se cumpla que las fotografías sean cuadradas, pero nos piden que sean de igual tamaño. Entonces, si yo tengo una fotografía de 10 centímetros y acá tengo 0,2 de decimal y acá igual, la fotografía efectivamente sigue siendo cuadrada, pero ese cuadrado sería más pequeño. Entonces acá tendríamos un cuadrado pequeñito y acá tendríamos otro cuadrado pequeñito, pero estos cuadrados, al no ser completos, no serían del mismo tamaño del otro, que podrían ser más grandes. Entonces acá tenemos cuadrados, como decía yo, de 10 centímetros por 10 centímetros. Acá yo tendría cuadrados, esto correspondría a un 0,2% de 10 centímetros, o sea, el 20%. Entonces acá yo tendría cuadrados pequeños de 2 centímetros. Y acá igual. Entonces, por eso debemos tener números enteros tanto hacia acá como hacia acá. Entonces, ya con esto en mente, vamos a poder resolver el ejercicio. Por eso, amigos, es importante que los ejercicios ustedes los lean detalladamente, porque uno cuando los lee de forma apresurada tiende a cometer errores. Entonces, vamos a ir con la solución ahora. Vamos a comenzar evaluando la alternativa A. Y en esta, bueno, acá tenemos 2 centímetros disponibles. Y sabemos que cada fotografía tiene una longitud de 3 centímetros. Entonces, acá nosotros concluimos que podría haber espacio para 4 fotografías. Y en el eje horizontal habría espacio para 9,3 fotografías. Entonces acá ya no se cumplirían las condiciones que se nos exigen, puesto que ese cuadrado, el, el último cuadrado, dependiendo de dónde se empieza a colocar la fotografía, va a tener una longitud diferente. Va a ser una especie de rectángulo. Es decir, va a tener 3 centímetros en el eje de la y acá va a tener el 30% de 3 centímetros. Entonces ya no se cumpliría esa condición. Entonces esa alternativa ya la descartamos. Vamos a la alternativa B ahora. En la alternativa B se sigue la misma lógica. Tenemos un espacio de 12 centímetros. Cada fotografía tiene una longitud de 4 centímetros. Entonces en el eje vertical solamente habría espacio para 3 fotografías. Y en cuanto al eje horizontal, habría espacio para 7 fotografías. Entonces, ¿qué concluimos de la alternativa B? Podemos concluir que esa alternativa podría ser la correcta hasta el momento, pero no es la definitiva, puesto que nos dice que cuál es la mayor longitud del lado de las fotografías que cumplen esta condición. No sabemos si las otras cumplen esa condición y la otra efectivamente tiene una longitud mayor, entonces debemos seguir evaluando las demás alternativas. Así que esta la vamos a considerar por mientras como una posible solución. Ya, ahora pasamos a la alternativa C, que en la alternativa C tenemos 2 centímetros de espacio disponible, comenzando desde el eje de la Y, y cada lado de la fotografía mide 5 centímetros. Entonces acá podríamos colocar 2,4.
Y en el eje horizontal podríamos colocar 5,6 fotos. Entonces, amigos, tampoco es correcta, puesto que las fotografías no serían cuadradas del mismo tamaño, puesto que acá tenemos un 0,6 y un 0,4. Es decir, un 60% de la medida de 5 centímetros y un 40% de la medida de 5 centímetros. Entonces, eso no nos daría cuadrados de igual tamaño y aparte nos daría rectángulos. Ya, entonces esa también la descartamos. Ahora evaluemos la alternativa D. La alternativa D, en este espacio vamos a tener dos fotografías y en el eje de la horizontal vamos a tener 4,6 fotografías. Entonces ocurre lo mismo que en la anterior, solo que acá sí se cumple la condición de que sean cuadradas y acá no se cumple. Entonces ocurre lo mismo. Es decir, acá vamos a tener fotografías que son rectangulares, puesto que vamos a tener solamente el 60% del lado. Y eso nos va a dar un rectángulo. Y finalmente la alternativa E. La alternativa E vamos a tener espacio para 1,7 fotografías. Y en la otra vamos a tener un espacio para 4 fotografías. Entonces acá vamos a tener el drama, que vamos a tener unas fotografías rectangulares. Entonces, amigos, concluimos que la alternativa correcta es la alternativa B, con 3 fotografías acá y 7 fotografías acá. Problema número 12 dice, 5 números enteros consecutivos suman 0. ¿Cuál es el menor de ellos? Bueno, aquí para resolver este problema solamente tenemos que plantear una ecuación. Es decir, hacer 5 números enteros consecutivos. Es decir, x más 1 más x más 2 más x más 3 más x más 4 más, perdón, es igual a 0. Entonces acá sería el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces ahora tenemos que resolver esta ecuación para saber cuál es el menor de ellos. Entonces, términos semejantes, x más este x, esta x y esa x sería 1, 2, 3, 4x más 3 más 3, 6 más 4, 10. Eso es igual a 0. Entonces, 5x más 10 va a ser igual a 0. Y juntamos las letras en un lado y los números en otro. Y nos queda que 10 es igual a menos 5x. Y por lo tanto, x va a ser igual a 10 dividido en menos 5. X va a ser igual a menos 2. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D. Bueno, amigos, vamos a ver el ejercicio número 13, que dice de la siguiente forma. Si A, B, C y D son números enteros tales que B es mayor que A, B es menor que D, B es mayor que C y A menor que C, ¿cuál es el orden decreciente de dichos números? Es decir, tenemos que ordenar los números enteros de mayor a menor. Entonces, anotamos nosotros inicialmente las condiciones que nos dan para tener como una vista general de cuál es mayor y cuál es menor. Entonces, según la información que nos van entregando, tenemos que B, voy a hacer una pequeña lista acá de mayor a menor con la información que me dicen. Entonces, B mayor que A, entonces quiere decir esto que tengo que anotar B primero que A, porque B es mayor. Voy a dejar un espacio acá por si hay alguno acá entre medio que pueda ser mayor que A, pero menor que B. Ya, también tenemos que B es menor que D. Entonces, si B es menor que D, esto va a querer decir que D es mayor que B. Entonces, D mayor que B. Después nos dicen que B es mayor que C. Pero tenemos que saber si C es mayor que A o menor que A. Entonces, esta todavía no nos da mucha información. Pero después tenemos otra condición que nos dice que A es menor que C. Entonces, si A es menor que C, quiere decir que C es mayor que A. Entonces,
El orden decreciente de mayor a menor sería D, B, C y A. Y la alternativa correcta sería la letra C. Ya, ahora veremos el ejercicio número 14, que nos dice de la siguiente manera. Si x pertenece a los números enteros y x es menor que -1, ¿cuál de las siguientes expresiones son o es menor o menores que 1? Entonces nos dan menos x elevado al cubo, x elevado a 5 y 8x cuadrado. Entonces, si x es menor que -1, yo voy a tomar como valor el número -2. Entonces, acá solamente es cosa de reemplazarnos. Reemplazar en las expresiones que nos dan. Entonces, si acá tenemos menos x al cubo, anotamos el menos y -2 lo llevamos al cubo. Entonces, debemos recordar que acá, cuando tenemos un número negativo elevado a un número impar, ese número va a ser negativo. Entonces, 2 elevado al cubo nos va a dar 8, pero 8 negativo. Y debemos considerar que tenemos un signo afuera. Entonces, por regla de signo, menos por menos más. Entonces, esto sería más 8. Entonces, este ya no sería menor que 1, sino que sería mayor que 1. Entonces, este ya lo descartamos. Después tenemos x elevado a 5. Entonces, yo tomé como referencia el número -2 y elevado a 5. Entonces, aplico la misma regla que mencioné recientemente. Cuando tenemos un número negativo elevado a un número impar, ese número va a seguir siendo negativo. Entonces 2 elevado a 5 nos daría 32. 32 negativo. Y ahora hablamos 8x cuadrado, que reemplazando sería 8 por -2 al cuadrado. Y sabemos que cuando nosotros tenemos un número negativo elevado a un número par, ese va a ser un número positivo, porque menos por menos da más. Entonces 8 por 4, esto nos daría 32. Entonces nos preguntaba, ¿cuál de las siguientes expresiones es menor que 1? Solamente sería la alternativa 2. O sea, la correcta es la B, solo 2. Ahora realizaremos el ejercicio número 15, que dice así. Se define dos números A y B son compatibles si el cociente entre el mayor y el menor es un número entero múltiplo. De acuerdo con esta definición, ¿cuál de los siguientes pares de números A y B son compatibles? Entonces acá solamente lo que debemos hacer es hacer divisiones, es decir, dividir el mayor sobre el menor. Vamos a tener la primera alternativa de valor, 12-3, que sería 4. 4 es un número entero múltiplo de 3. No es un número entero múltiplo de 3, porque los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente. Entonces este ya lo descartamos. No cumple para que sean compatibles. Ahora veamos el siguiente. 60. Dividimos el cociente del mayor con el menor. 60-12, eso sería 5. 5 es un múltiplo de 3, no. Entonces tampoco sería compatible. El siguiente, 33 dividido en 3 sería 11. 11 es un múltiplo de 3, no. Por lo tanto, no sería compatible. No son compatibles A y B. Luego tenemos 54 y 27. 54 entre 27 sería 2. 2 es un múltiplo de 3, no. Entonces tampoco sería compatible. Y finalmente tenemos 72 sobre 12. 72 sobre 12, este nos daría 6. ¿Y 6 es un múltiplo de 3? Sí, 6 efectivamente es un múltiplo de 3. Entonces, estos dos A y B son compatibles. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa E, 72 y 12. Ahora, amigos, resolveremos el ejercicio número 16, que dice así.
El valor de x es la igualdad menos 4 menos 12 menos 5 más x es igual a 0. Bueno, amigos, para poder resolver este ejercicio, el único truco es poder ser ordenados y saber la regla de los signos. Entonces acá voy a anotar y ir resolviendo los paréntesis. Entonces voy a dejar los primeros términos igual, y acá tenemos un signo negativo que afecta a todo lo que está dentro. Entonces acá el 5 es un número positivo, entonces menos por más va a ser menos. Entonces eso afecta y cambia su signo. Acá tenemos un signo positivo, más por menos es menos, entonces también cambia su signo. Y acá cerramos paréntesis. Y eso lo igualamos a 0. Entonces ahora seguimos aplicando la misma lógica de la regla de los signos, y ese signo negativo va a afectar a todo lo que está al interior del paréntesis. Entonces, el 12 es positivo y menos por más es menos, entonces sería menos 12. El 5 es negativo y menos por menos es más, entonces sería más 5. El x antes de él tiene un signo negativo y afuera tenemos otro signo negativo, entonces menos por menos nos da más, entonces sería más x. Y esto sería igual a 0. Entonces ahora tenemos otro signo, y eso también va a afectar a todo lo que está en el interior del paréntesis. Entonces 4 es positivo, menos por más es menos, menos 4. El 12 tiene un signo negativo, menos por menos más, más 12. El 5 es positivo, más por menos es menos, menos 5. El x tiene un valor positivo y más por menos es menos, menos x. Entonces, amigos, ahora lo que hacemos es juntar las x en un lado y los números en otro. Para facilitar el cálculo, yo voy a juntar los números negativos con los números negativos y los números positivos con los números positivos. En este caso solamente tendríamos un número positivo. Y la x la voy a pasar hacia el lado derecho. Acá la x está con signo negativo, entonces cuando nosotros pasamos la x al otro lado, este va a cambiar con signo positivo. Entonces, menos 4 menos 5 es la suma de dos números negativos, que se conserva su signo. Entonces sería menos 9 más 12 igual a x. Entonces, menos 9 más 12 sería una resta, y eso se conserva el signo del número mayor. Entonces sería 12 menos 9, 3. Por lo tanto, se concluye que x es igual a 3. Y la alternativa correcta sería la letra A. Ahora, amigos, veremos el ejercicio número 17. Este dice así: si b es el antecesor de a, entonces a más b por a menos b menos a menos b al cuadrado es... Y nos dan 5 alternativas. Bueno, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Primero tenemos que saber qué significa que b es el antecesor de a. Lo voy a graficar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una recta numérica, acá está el eje x, acá está el eje y, partimos la recta en 0, después tenemos en 1, después tenemos 2, tenemos 3. El antecesor significa que es el número, como la palabra lo dice, que está antes de ese. Entonces, si por ejemplo a fuera igual a 3 y tenemos ejercicios con número entero, el antecesor quiere decir que va a ser b va a ser igual a menos 1. En este caso sería 3 menos 1, 2. Entonces, el antecesor debemos entenderlo como el número que está una unidad antes en el caso de los números enteros. Por lo tanto, entonces decimos nosotros que b va a ser igual a menos 1. Y debemos resolver la ecuación. Primero voy a resolver toda la expresión que me dan y después al final voy a reemplazar para saber qué resultado obtenemos. Entonces, haciendo la multiplicación de estos términos, voy a anotar lo primero la expresión a más b por a menos b menos a menos b al cuadrado. Resolviendo esto tenemos, aquí se multiplica término por término. A por a sería a cuadrado. A por menos b sería menos ab. Más b por a es ba. Pero lo que aconsejo yo siempre es escribir las letras, estos términos, multiplicación de términos, en orden alfabético. Entonces, b por a va a ser ab, ordenado.
Y b por menos b, o sea, menos por menos más, o sea, perdón, menos por más es menos, tendríamos menos b cuadrado. Entonces ahí resolvemos la primera expresión. Ahora, la segunda expresión, tenemos un signo negativo acá, entonces debemos tener cuidado con ese. Nos dice que es a menos b cuadrado. Eso corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. Entonces acá tenemos dos opciones. Saber la fórmula como general, que sería el primer término al cuadrado menos, porque acá tiene un menos, el doble del primero por el segundo, menos 2 por el primero por el segundo, más por el segundo término al cuadrado. Ahora, si a ustedes les complica eso, pueden anotarlo de la siguiente forma. A menos b, como es una potencia y está elevado al cuadrado, se repetiría dos veces. Y multiplican término por término como lo hicimos acá, solamente que acá son dos signos negativos. Entonces ustedes lo resolverían. A por a sería a cuadrado. A por menos b, menos por más es menos ab, menos b por a, menos ab, y menos por menos más b cuadrado. Entonces llegarían a la misma expresión, a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, seguimos con la misma expresión, solamente que ahora tenemos que ir reduciendo los términos y cambiar todo lo que está al interior, porque esto, al sacarlo del paréntesis, se ve afectado por este signo. Entonces, ¿cómo nos va quedando? A cuadrado menos ab, bueno, esos términos se van, se me olvidó ahí a tacharlo, a cuadrado menos b cuadrado, lo dejo en paréntesis, menos, más por menos es menos, entonces nos quedaría menos a cuadrado. Este está negativo, entonces menos por menos es más 2ab. Y este está positivo, y más por menos es menos, entonces nos queda menos b cuadrado. Entonces ahora sacamos los paréntesis, a cuadrado menos b cuadrado menos a cuadrado más 2ab menos b cuadrado, y eliminamos los términos semejantes o sumamos o restamos dependiendo del caso. Entonces acá vamos a ver todos los que son a cuadrado. Tenemos este y tenemos este. Entonces este es positivo y este es negativo, entonces estos se van. Acá tenemos, ahora vamos a ver los b cuadrados. Tenemos b cuadrado aquí y b cuadrado acá. Ambos son de signo negativo. Entonces los sumamos y conservamos su signo. Nos queda menos 2b cuadrado. Y la otra expresión que nos queda es 2ab. Si esto nosotros lo queremos ordenar para que quede visualmente mejor, podemos anotarlo como 2ab menos 2b cuadrado. Ahora, ¿esa expresión está dentro de la alternativa? No, pero nosotros sabemos que b es el antecesor de a, entonces b es igual a menos 1. Entonces, si b es igual a menos 1, vamos a reemplazar esa expresión. Entonces, b es igual a menos 1 menos 2 por a menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? 2a por a, 2a cuadrado, 2a por 1, pero tiene un signo negativo, menos 2a. Menos, ahora aquí hay que resolver este trinomio cuadrado perfecto y sería el primer término al cuadrado menos, porque tiene un menos, el doble del primero por el segundo, que sería por 1, más el segundo término al cuadrado, que sería 1. Entonces, resolviendo esto sería 2a cuadrado menos 2a menos, y acá tenemos un signo negativo antes del 2, y multiplicamos término por término, es decir, menos 2a por a cuadrado, pero el a cuadrado es positivo, y más por menos es menos, entonces menos 2a cuadrado. Menos por menos es más, entonces más 4a. Y más por menos es menos, entonces 2 por 1, 2, pero con signo negativo. Entonces ahora seguimos reduciendo términos. Y podemos ver que acá el 2a con este 2a son ambos con signos opuestos. Entonces esto significaría que se eliminarían. Y tenemos 4a menos 2a menos 2. Entonces, 4a menos 2a nos quedaría 2a menos 2.
Y esto, si quisiéramos, podríamos factorizarlo por el término común, que sería 2. 2 por a menos 1. Entonces, estas expresiones serían equivalentes. Entonces ahora vamos a ver cuál de las alternativas que nos presentaban era la correcta. Y la correcta sería 2a menos 2, la letra C. Ahora resolveremos el ejercicio número 18, que dice así. Si a, b, c pertenecen a los enteros, recordemos que la notación z corresponde a los enteros, con la condición de que a es igual a 0, b es menor que a y c es mayor que a, ¿cuál de las siguientes relaciones es falsa? Entonces, tenemos, la primera nos dice que a dividido en b es igual a 0. Entonces, reemplacemos. A sabemos que es 0. 0 dividido en b. Y b sabemos que es un número menor que a. Entonces, podríamos tomar b como igual a menos 1. Entonces, una división en el numerador que tenga 0, dividido en el número que sea, nos va a dar 0. Ahora, podría ser que el 0 estuviera abajo, pero en ese caso, ahí se dice que el resultado se indetermina. Es indeterminado. Ahora la letra B. Nos dice que B por C es menor que 0. Recordemos que B es un número negativo, que en este caso nosotros estamos con el ejemplo que era menos 1. Y C dice que es mayor que A. Entonces podríamos tomar como C igual a 1, puesto que A igual a 0 y C es mayor que A, entonces podríamos tomar 1, 1 mayor que 0. Entonces, al reemplazar B menos 1 por C que vale 1, nos dice esto que es menor que 0. Entonces, menos 1 por 1, menos por más es menos, y menos 1 efectivamente es menor a 0. Entonces, esta sería verdadera, igual que la anterior. Ahora evaluemos la alternativa C. A más B, A vale 0, B vale menos 1, porque B era menor que A. Entonces, ¿esto cuánto sería? Sería menos 1 es menor que 0. Sí, es correcto, verdadero. Entonces, ahora la alternativa D. La alternativa D nos dice C dividido en B, o sea, con los números que tomamos como ejemplo, 1 dividido en menos 1 es mayor que 0. Un número dividido en división de un número más positivo entre un número negativo nos da negativo. Entonces, 1 dividido en menos 1 nos da menos 1 y 1 menos 1 es mayor que 0. Esto es falso. Y finalmente, la letra E dice que C menos A es mayor que 0. Entonces, 1 menos 0 es mayor que 0. 1 sí es mayor que 0. Entonces, esa es la verdadera. Entonces, concluimos que la alternativa que es falsa es la letra D. En el ejercicio 19, en la expresión A más B más C igual a 2P, se sabe que A es igual a 2, B es igual a 5 y C es igual a menos 3. Y nos pregunta, ¿cuál es el valor numérico de la expresión P cuadrado por P más A por P más B por P menos C? Ya, en este ejercicio vamos a calcular primero qué valor tiene P, porque tenemos en la ecuación tenemos todos los datos y tenemos solamente una incógnita. Entonces procedemos. A vale 2, B vale 5 y C vale menos 3. Y eso va a ser igual a 2P. Entonces, 2 más 5, 7. Y más por menos es menos. Entonces, menos 3 igual a 2P. Entonces, 7 menos 3 es 4. 4 igual a 2P. Entonces, P es igual a 2. Ya, ahora tenemos el valor de P. Entonces, ahora que ya tenemos todos los números, solamente procedemos a reemplazar en la expresión que necesitamos saber cuál es su resultado. Entonces tenemos, voy a anotarla acá abajo, P cuadrado por P más A por P más B por P menos C. Entonces amigos, reemplazamos y porque tenemos todos los valores, entonces 2 al cuadrado por 2 más A que vale 2
por 2 más b, que vale 5, por p menos c, 2 menos 3. Ahí hay que tener cuidado con los signos. Entonces tenemos 2 al cuadrado es 4, 2 más 2 es 4, 2 más 5 es 7, y acá 2 menos por menos es más, 2 más 3. Entonces tenemos 4 por 4 por 7 por 5. Entonces ahora tenemos que resolver esa multiplicación de números. Y la multiplicación de todos estos números nos daría un resultado de 560. Entonces la alternativa correcta es la letra E. Y finalmente, amigos, terminamos este video con el último ejercicio, el número 20, que dice: a las 9 de la mañana de un día la temperatura fue de menos 4 grados Celsius y a las 3 de la tarde de 5 grados Celsius. ¿Cuánto varió la temperatura ese día? Bueno, para resolver este ejercicio, amigos, solamente tenemos que ubicar los números en la recta numérica. Entonces tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Consideremos acá que el eje X va a ser la temperatura. Entonces, nos dicen que la temperatura fue de menos 4 grados Celsius a las 9 de la mañana, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener los números negativos y acá va a estar el 0. Entonces, nosotros ubicamos los números en menos 4, que sería la temperatura inicial, después el menos 3, después menos 2, el menos 1, luego el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces acá nos preguntan cuánto fue lo que varió la temperatura ese día. Entonces acá lo que hay que hacer es solamente contar cada espacio, por así decirlo, hasta llegar a la temperatura de 5 grados Celsius. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cuánto varió la temperatura ese día? 9 grados Celsius. La alternativa correcta sería la letra B. Y bueno, amigos, con este ejercicio terminamos el video del día de hoy. No olviden suscribirse, compartir sus videos con sus amigos, puesto que nosotros estamos recién comenzando este canal y nos sería de mucha ayuda. Y también, amigos, cualquier materia que ustedes necesiten estudiar, repasar, la pueden dejar en los comentarios, así como también las dudas que ustedes vayan teniendo. Saludos, amigos, y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.